Un componente de muchísima importancia en los circuitos de las computadoras es el capacitor. Estamos acostumbrados a reconocer este tipo de capacitores, muchos los hemos visto, estos son capacitores electrolíticos. Un condensador o capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Un capacitor de estos está formado de, bueno, se habla de placas, ¿verdad? En este caso esto es un papel dieléctrico que está ahí enrollado con un electrolito. Internamente hay un ácido aquí incorporado. Por eso es que pues en algún momento esto se derrama y cae sobre la tarjeta y hace corrosión sobre la tarjeta, porque esto tiene ácido internamente. Entonces es el famoso capacitor electrolítico. Muy bien, pero vamos a características importantes del capacitor. El capacitor tiene impreso algunos números y franjas. Vamos a ver qué significa todo esto. Muy bien. Detalles importantes del capacitor. El capacitor, su unidad de medida es el faradio. El faradio es una unidad que quedó muy grande. Entonces, por ejemplo, ya los capacitores no se habla de faradios, se les habla de microfaradios, se habla de nanofaradios, se habla de picofaradios, no se habla de faradios. El faradio es una medida que quedó muy grande, entonces se utilizan los micro, los nano, los pico para referirse a la capacitancia de un capacitor. Muy bien. Detalle importantísimo, la tensión de trabajo. La tensión de trabajo hay que calcularla bien. Recordemos aquellas computadoras de, no sé si por ahí les llegó el Hyundai, el famoso Hyundai Elantra 1993. Este vehículo traía un capacitor de 16 voltios en la entrada. Entonces en cualquier momento que el alternador empezara a producir un poquito más de tensión, se inflaba, explotaba y llenaba todo, pues llenaba toda la tarjeta de ácido. Y eso fue un problema con este tipo de Hyundai, porque le dejaron demasiado ajustada la tensión de trabajo. Entonces la tensión de trabajo es importantísimo, no se puede exceder la tensión de trabajo. Se puede explotar el capacitor, se puede dañar. Bueno, vamos a la tolerancia. La tolerancia es igual que en la resistencia, cuánto se va a desviar desde una nómina o desde un valor nominal. La capacitancia no se ha tomado mucho en cuenta en la reparación de computadoras, pero les voy a contar algo muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa con el capacitor que está en la red de comunicación, en el transceptor, en lo que es el bus físico? Recordemos que el transceptor va montado sobre un bus físico y en ese bus físico se dan o se ponen unos capacitores para que cuando los bits se terminen de hacer se vaya a extinguir. O sea, si se hace un bit se tiene que extinguir y no que quede una señal redundante que se confunda con el siguiente bit. Entonces todo esto está calculado. Ahora, en la red CAN eso se utiliza, o sea, hay que respetar muchísimo eso. Y en la red, por ejemplo, en el FlexRay todavía es mucho más complejo. O sea, hay demasiada importancia en lo que es respetar la capacidad o el valor del capacitor. Los capacitores también vamos a encontrarlos por todo el circuito de entrada, por toda la periferia. Sirven como filtros en lo que es el módulo de control. Vamos a ver que cuando se da la preparación de la señal para la entrada al conversor análogo digital pasa por muchos capacitores. Esto le va a eliminar algunas señales que son no deseables en el conversor análogo digital, que lo puedan confundir, por ejemplo, y mandar una señal que no es la correcta. Estos capacitores, como les comento, pueden ir conectados en paralelo, pueden ir conectados en serie. Vamos a ver una serie de conexiones para este tipo de componente. Entonces vamos a ver también la polaridad de un capacitor. La polaridad es importantísima, sobre todo cuando estamos tratando capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos se polarizan, quiere decir que tiene su positivo y su negativo. Y aquí les voy a hacer comentarios importantes, como por ejemplo, es muy posible
que algún instrumento de medición, cuando yo esté haciendo una medición de un capacitor, puede hacer que el capacitor explote. Sobre todo si no estoy respetando la polaridad del componente. Ya nos ha pasado en algún momento que ponemos algún dispositivo de medición y es por ejemplo, estamos trabajando con un capacitor electrolítico y si hacemos una mala polaridad, este viene ya cargado y donde hacemos el cambio de polaridad se hace un corto interno en el capacitor y puede explotar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en los electrolíticos. Se lleva uno un buen sustito, les comento, y el olor que emana esto es bastante, pues, bastante feo, ¿verdad? Es peligroso también porque es ácido y en algún momento nos puede caer en la cara, nos puede quemar. Entonces mucho cuidado cuando estemos revisando capacitores. A veces es mejor hasta descargarlos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Polaridad en un capacitor. Generalmente entonces los capacitores electrolíticos son los que están polarizados. Vamos a ver un capacitor electrolítico, ahí lo tenemos. Está formado por un papel entonces impregnado con un material, por un ácido. El ácido es un electrolito ahí. Vamos a ver un capacitor, vamos a verlo en el microscopio. Vamos a ver si ponemos un capacitor en el microscopio y vamos a ver detalles importantes de él. Bien, aquí tenemos un capacitor, este es un capacitor electrolítico, vamos a ver el voltaje de trabajo, tenemos 25 voltios como voltaje de trabajo, tenemos 1000 microfaradios, esa es la capacitancia, 1000 microfaradios, y tenemos 25, bueno ahí están los 25 voltios, importantísimo esa franja, vemos una franja, esa franja indica la polaridad del capacitor. Vemos también que el encapsulado tiene alguna, vamos a decirlo así, esto es ese sellito de seguridad que vemos ahí, esa parte, esa cruz que vemos ahí arriba, ese material está debilitado ahí, es una protección, ese material está debilitado para que cuando él comience a digamos, empieza a inflarse, comienza a querer explotar, que salga el electrolito, pues no se produzca muchísima presión interna en el componente. Entonces por ahí se va a, vamos a decirlo así, por ahí va a reventar, ahí va a salir todo el material. Entonces estos componentes de verdad que explotan si uno los pone, si están polarizados, si uno les cambia la polaridad, es muy posible que vayan a explotar. Entonces ahí está la banda de la polaridad. Muchas veces nos dirigimos también en las patitas del capacitor. Hay una patita más larga que otra. Recordemos que en los diodos, por ejemplo en los diodos LEDs, la patita más larga era el positivo, pues aquí también la patita más larga es el positivo. Pero no nos vayamos solo con el hecho de la patita del componente. Es mejor verificarlo correctamente con la franja que indica la polaridad. Entonces ese es el negativo del capacitor o condensador.